cabe recordar que hace 27 años se produjo la captura del cabecilla del movimiento terrorista Sendero Luminoso Abimael Guzmán. Desde el año 1980 se perpetuaron crímenes de iglesia magnitud en nuestra realidad peruana, hasta que el grupo de inteligencia del GEIN logró desarticular esta banda de criminales integrados por el movimiento terrorista Sendero Luminoso. El MRTA fue durante los años 80 y 90 la segunda organización armada revolucionaria del Perú. Sus siglas significan Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y ellos se enfocaron en las ideas socialistas. José Carlos Mariátegui. Estos dos movimientos atentaron al país, tanto social como políticamente, por todos los masacres que ocurrieron, los atentados contra los derechos humanos, contra el bien común de las personas. El tiempo puede curar las heridas, pero lamentablemente puedes hacer borrar las historias. Nosotros la vamos a recordar. Jefe del partido y la revolución, por su magistral dirección y su condición de continuador de Marx, Lenin y el presidente Mao Zedong. El conflicto armado que vivió el Perú entre 1980 y 2000 es un fenómeno sin precedentes en nuestra historia republicana. Ninguna guerra tuvo un costo tan alto en vidas humanas y daños materiales. La guerra entre el Estado y grupos subversivos de Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru fue la más larga que se haya liberado en el país. Se prolongó durante 2 décadas y abarcó casi la totalidad del territorio nacional. Y el distrito de San Antón no fue ajeno a ello. Los niveles de crueldad, ensañamiento registrados durante ese periodo tampoco tienen paralelo en nuestra historia. El partido y la revolución, el partido manda al fusil triunfar. Sin embargo, repasaremos la historia y preguntaremos cómo pudo haber pasado tal brutal suceso en nuestra historia. No nos amilana nada. Sabemos navegar en aguas turbulentas. No nos arredra el peligro. No nos detiene el riesgo. Nuestra vida es lucha. Más lucha. Más lucha. Precisamente esa es la felicidad. Presidente Gonzalo. Este conflicto nace en el país cuya estructura social es injusta y centralista, que ha permitido la marginación étnica y política y económica de amplios sectores de la población nacional. En 1968, en el autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del general Velasco, pretenden revertir esa injusta situación, intentando amenguar las contradicciones sociales, asumiendo banderas socialistas. Ahora, las tierras, ¿quién las ha recibido? Las ha recibido el campesino. Particularmente en el campo, una radical reforma agraria eliminó a los latifundistas serranos y si bien no resolvió el problema económico de la agricultura, se permitió que el antagonismo campesino-patrón cambiara profundamente. Vidalla y vida, suertilla y suerte. Vidalla y vida, suertilla y suerte. Porjo kunapi, kasat kunapi, orinayay. El triunfo de la Revolución Cubana, así como la expansión de las ideas maoístas, fortalecen un movimiento intelectual que ve con cierta simpatía el uso de la violencia para capturar el poder. En los años 70, amplios estratos sociales acceden a la educación universitaria. Estudiantes y profesionales de origen campesino participan de la vida política con un discurso nacionalista que condena el racismo y la desigualdad. En esos años, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ubicado en Ayacucho, uno de los departamentos más pobres del Perú, acoge a catedráticos del primer mundo que dialogan con estudiantes de origen campesino en un espacio cerrado y cosmopolita y arcaico al mismo tiempo. No es casual que el profesor de filosofía Abimael Guzmán Reynoso encontrara ahí el escenario ideal para desarrollar su proyecto fundamentalista y dirigirla a nivel nacional. El gobierno de la UNITARRI, donde pues ya los primeros sucesos han ocurrido especialmente en Ayacucho, ¿no? Donde pues este señor que se autodenominaba pues presidente Gonzalo, ¿no? Abimael Guzmán como principio ideológico ha impuesto que con las armas llegaba al poder, ¿no?
y eso que significaba que tenía que hacer una conquista dando una muerte a las autoridades, a todo el aparato estatal, y así llegar al poder, ¿no? Ese hecho fue el más crucial, fue en el año 85 cuando Alan García asume el poder, y pues se suscitan hechos de mucha violencia, ¿no? El inicio del terrorismo en el distrito de San Antón no tiene una fecha exacta, sin embargo, pobladores afirman que el rudimento se dio luego de las elecciones de 1985 en el cambio de mando del gobierno totalitarista de Fernando Belaúnde Terry y Alan García Pérez, quien cautivó a las muchedumbres con su oratoria grandilocuente y efectista. En específico en San Antón empezó el año 85. O sea, yo como autoría tengo esa referencia, ¿no? En el año de 85 ya, si mal no recuerdo, fue cerca de las elecciones, antes de las elecciones, o a la transmisión de mando de Alan García, cuando transmite Belaúnde a Alan García, previa a esa transmisión de mando, ocurre el primer acto de violencia en el distrito de San Antón, ¿no? Toman acá la comisaría, el municipio queman, ¿no? Había solo 2 policías acá, ¿no? Cuidando de nuestra comisaría, y pues estos policías milagrosamente han escapado, ¿no? Y pues, El gobierno de Alan García Pérez y la hiperinflación solo agudizaron los enfrentamientos entre los movimientos subversivos y antisubversivos. En el tema del terrorismo en los años 1980 al 2000 fueron épocas difíciles, donde nuestros padres han sufrido la hiperinflación casi de 700%, ¿no? La plata que se tenía al mes ya no valía, ¿no? Se devaluaba demasiado el dinero, ¿no? Venido el cobro de repente por sus servicios prestados o por la venta de nuestros productos o animales, pues recibías a la semana siguiente, casi ya no tenía valor. Entonces era una hiperinflación muy fuerte, ¿no? Y es más, pues los artículos de primera necesidad no se encontraban. El primer acto violento se produjo con la toma de la comisaría sectorial del distrito de San Antón. Posterior a eso se incendió la Casa del Pueblo, es decir, la quema total del Consejo Municipal de San Antón durante el gobierno de Guillermo Muña. Desde entonces diversas autoridades fueron perseguidas en el ámbito distrital. El terrorismo en el distrito de San Antón más o menos empieza en los años 1984 aproximadamente. Esa incursión o esa vez han atentado al puesto policial de San Antón, y donde han muerto varios terroristas, supuestamente por la mala acción de ellos. Ahora, después de eso, hubo varios atentados, que no recuerdo exactamente, pero en una ocasión apareció 3 muertos en la Plaza de Armas, dentro de ellos el juez, el gobernador y un comunero. Un comunero supuestamente por ser ellos autoridades del distrito. Pasado el tiempo, otro atentado ocurrió en la comunidad de Unión Soratira, con un resultado de 6 personas muertos. El motivo de matanza no se supo nunca de esta incursión. 3 años antes del ataque a San Antón, el distrito de Antauta también fue cruelmente violentado. La municipalidad fue incendiado, el alcalde de turno y candidatos fueron disparados. La misma suerte corrieron autoridades del distrito de Ajoyani. La municipalidad fue también quemado, de repente la parte de infraestructura y documentaria, ¿no? El 3 de enero del 92, disculpe, ha sido quemado, ¿no? En ese entonces fue alcalde don Isidro Chura Vilca, que fue también sanantonino del sector Chiluma. Las consecuencias del terrorismo fueron devastadores, aunque la memoria humana es frágil y dejó de recordar con exactitud algunos sucesos. La verdad es que miles de pobladores sufrieron y llevan hasta hoy una cicatriz que al recordar aún duele. Era muy triste, es como una herida
que queda dentro de uno y bueno, la herida pues no sana, ¿no? Se cicatriza y esa cicatriz queda y queda para siempre, ¿no? Y a veces es muy doloroso recordar, ¿no? Recordar esas fechas crueles que pasaron. En esta comunidad campesina de Unión Suratira hemos sufrido un triste caos. El día 15 de marzo del año 1992 llegaron un grupo de armados terroristas. En ese momento toda la gente gritaban, lloraban. Todos a las 8 de la noche empezaron a buscar casa por casa a los dirigentes de esta comunidad. Han matado a 6 personas llamados Eliseo Turupo, Mauricio Alarcón, Washington Chinoapasa, Demetrio Morojo y Eustaquio Chinoapasa. Antonio Nina, también han quemado nuestro caserío con lleno de bienes. Es todo lo que puedo informar en breve. Entonces con mi primo me encontré acá a Óvalo a la salida para Cusco. Y eso mi hermano me dijo, ¿sabes cómo? Oye hermano, ¿qué es acá? Entonces eso, vengo acá. Llegué en 1992, el 10 de abril. Entonces ya estábamos trabajando 2 años. Y mi hermano ha cumplido su servicio de alcaldía. Y tenía una camioneta que ha comprado con su propia plata, no plata del municipio, diciendo para el pueblo. Y eso estaba viniendo y 2 años atrás la habían cogido en Portaituro ahí abajito. Los intergómenos. Y acá andado habían hecho llegar noche. O sea, ya era viernes por la tarde, amanecer sábado. Llegamos a la casa, había estado los muertos ahí había estado. No habían enterrado. Entonces, en eso mi sobrino me cuenta, ¿cuántos son hijos eran estos? Y son 3. Mi papá, don Iso Maya, Ramón Mamane Calcina. Esos 3 habían asesinado a los interlomos. Ya, les comento, en San Antón tenemos muchos, hay muertos que como estadística podemos tener, si mal no recuerdo, pasarán pues los 30 muertos más o menos, ¿no? Entre autoridades, tenientes, ¿no? San Antón, o ciudadanos comunes, ¿no? Entonces, los muertos. El mismo San Antón, en Soratira ha sido crucial, 7 muertos, ¿no? Una noche amaneció San Isidro, Chiluma, ¿no? Ahí vamos buena cantidad de afectados en la violencia política. Eso es un tema, ¿no? De las muertes. Y 2, también ha habido violentados, ¿no? Han sido masacrados, no solo por la parte del sendero, sino por la puerta del ejército también, que entró y que los ha tomado como si fueran terroristas a cualquier persona sospechosa y los torturaban, los han trasladado a Puno, han estado encarcelados mucha gente. Y en esa ocasión también quemaron dos veces el local, la infraestructura del municipio. Y atentados de los vecinos también en noches oscuras. San Antón en esos tiempos era tierra de nadie. Y en las noches solía ser absoluto silencio. Y recuerdo también en el año 1990, en febrero, también hubo otro atentado con resultado 2 comuneros muertos de la comunidad de Guanacomayo. Esto han matado a 50 metros del puente carrozable, cerro arriba. Y así pasó el tiempo de los recuerdos internos que tuvo San Antón.